La historia prohibida del campo nazi que superó a todos en crueldad. Mauthausen, agosto de 1938. Un tren cargado se acerca a la pequeña estación de Mauthausen, en Austria. Dentro de los vagones de ganado, hombres exhaustos se apiñan en condiciones inhumanas. Algunos son presos políticos austriacos que se atrevieron a resistir la anexión nazi. Otros son delincuentes comunes, testigos de Jehová, personas consideradas peligrosas por el nuevo régimen. No lo saben, pero están llegando a lo que se convertiría en el campo de concentración más brutal del sistema nazi. Mauthausen no era solo una prisión, era una sentencia de muerte disfrazada de trabajo. La primera vista del campo impactó por su imponente tamaño. Construido en la cima de una colina, Mauthausen dominaba el paisaje como una fortaleza medieval. Altos muros de granito, imponentes torres de vigilancia, enormes puertas de hierro forjado, todo construido con el trabajo esclavo de los propios prisioneros. Franz Zirais, el comandante que dirigió Mauthausen durante casi toda su existencia, estableció desde el principio las reglas más crueles del sistema de campos de concentración nazi. Entraron aquí por la puerta, pero solo saldrán por la chimenea del crematorio. Era la frase de bienvenida que repetían los guardias en cada nuevo transporte. La ubicación de Mauthausen no fue casual. La región poseía una de las mayores canteras de granito de Europa, un material que Hitler quería utilizar en sus megalómanos proyectos para transformar Berlín en la capital mundial de Germania. Los prisioneros serían mano de obra libre y prescindible. Louis Deblé, un combatiente de la resistencia francesa que sobrevivió al campo, recordó: «Al bajar del tren, vimos enseguida que este no era un lugar cualquiera. Los muros eran tan altos y gruesos que parecían construidos para durar 1000 años. Solo que nosotros no íbamos a durar ni uno. El proceso de llegada en sí mismo era una forma de tortura. Los nuevos prisioneros eran obligados a cargar su equipaje mientras subían corriendo los infames 186 escalones de granito que conectaban la estación con el campo. Cualquiera que tropezara o cayera era golpeado hasta la muerte por guardias de las SS y capos, prisioneros que colaboraban a cambio de privilegios. A diferencia de otros campos que mantenían la ilusión de reeducación o trabajo, en Mauthausen la brutalidad fue explícita desde el primer momento. Los nazis clasificaron el campo como de categoría 3, el nivel más severo, destinado a enemigos irredimibles del Reich. Esta clasificación significaba que nadie debía salir vivo de allí. Era una fábrica de muerte lenta, donde los prisioneros se mantenían vivos solo el tiempo suficiente para extraerles trabajo útil antes de ser desechados como basura. Si crees que historias como esta deben preservarse para que no vuelvan a ocurrir, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu participación ayuda a mantener viva la memoria de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. La cantera de granito de Wiener Graben fue el verdadero corazón de Mauthausen. No fue solo el lugar de trabajo de los prisioneros, sino el principal instrumento de su destrucción. Excavada en la ladera, la cantera se extendía como un abismo rocoso donde miles de personas encontrarían la muerte. El trabajo en la cantera comenzaba antes del amanecer y se prolongaba hasta después del atardecer. Los prisioneros descendían los 300 escalones irregulares excavados en la roca, cargando pesadas herramientas. El regreso al final del día era aún más brutal. Tenían que volver a subir cargando bloques de granito de hasta 50 kilogramos. Manuel Rasola, un republicano español que sobrevivió a Mauthausen, describió la rutina. Era como descender al infierno cada mañana. La diferencia es que en el infierno se muere una vez. En la cantera se moría un poco cada día, con cada piedra que se cargaba, con cada latigazo de los guardias. Los nazis desarrollaron métodos específicos de tortura, utilizando el propio granito. El más cruel se conoció como el salto en paracaídas. Los guardias de las SS obligaban a los prisioneros a saltar desde lo alto de la cantera, una caída de más de 50 metros sobre las rocas. Si uno se negaba a saltar, lo empujaban. Los demás prisioneros eran obligados a observar como una lección educativa. La extracción de granito
no seguía ninguna lógica industrial eficiente. Los prisioneros utilizaban métodos primitivos: picos, palas, carretillas. Era trabajo puramente esclavo, sin ninguna preocupación por la productividad. El verdadero objetivo era quebrar físicamente a los hombres hasta que murieran de agotamiento. Las condiciones de seguridad eran inexistentes. Explosiones mal controladas mataban a decenas de personas al día. Los accidentes con herramientas eran comunes, pero no se proporcionaba atención médica. Una fractura de tobillo o un corte profundo significaban una muerte segura, ya que cualquier persona que no pudiera trabajar era eliminada de inmediato. El granito extraído de Mauthausen se utilizó en diversos proyectos nazis: aceras de Viena, monumentos de Berlín, e incluso la sede de la Gestapo. Utilizaron piedras empapadas en la sangre y el sudor de los prisioneros. Era una forma perversa de obligar a las propias víctimas a construir los símbolos de su opresión. Durante el invierno, el trabajo se volvió aún más mortífero. Las temperaturas descendieron por debajo del punto de congelación, pero los prisioneros seguían descalzos o con zapatos que se deshacían. Muchos perdieron dedos de las manos y los pies por congelación. Otros simplemente se desplomaron en la nieve y nunca volvieron a levantarse. José Ester Borrás, otro superviviente español, relató: «Vi a hombres fuertes convertirse en esqueletos en cuestión de semanas. El granito era implacable. Era como si la propia piedra le chupara la vida a quien la tocara». Algunos guardias apostaban sobre cuánto duraría un nuevo prisionero en la cantera. Nunca andaban muy lejos. La cantera se convirtió en sinónimo de sentencia de muerte. Cuando los nazis querían acelerar la eliminación de un grupo de prisioneros, simplemente los enviaban a realizar los trabajos más duros en el fondo de la excavación. Era una ejecución disfrazada de trabajo. ¿Te imaginas el extremo sufrimiento físico de los prisioneros en la cantera? Comparte tu opinión sobre esta crueldad sistemática en los comentarios. Los primeros transportes a Mauthausen llegaron ya en 1938, apenas unos meses después del inicio de la construcción. A diferencia de otros campos que comenzaron con presos políticos, Mauthausen recibió inicialmente una mezcla deliberadamente calculada de delincuentes comunes y opositores políticos al régimen. Heinrich Himmler, el arquitecto del sistema de campos de concentración nazi, tenía un plan específico para Mauthausen. Quería crear un campo donde los delincuentes comunes ayudarían a controlar y brutalizar a los presos políticos. Era una estrategia de divide y vencerás llevada al extremo. Primero llegaron los delincuentes comunes, hombres con antecedentes de violencia, robo y asesinato. Muchos habían pasado años en prisiones alemanas y austriacas antes de ser trasladados a Mauthausen. Los nazis les otorgaron puestos de autoridad como capos, supervisores de otros presos. Johann Gruber, uno de los primeros capos de Mauthausen, se hizo famoso por su extrema crueldad. Ex-asesino condenado a cadena perpetua, había obtenido relativa libertad a cambio de aterrorizar a otros prisioneros. Golpeaba a hombres hasta la muerte por infracciones menores, como no quitarse el sombrero en presencia de un guardia. Poco después, llegaron los presos políticos austriacos. Muchos eran intelectuales, profesores y periodistas que se habían opuesto públicamente a la anexión de Austria. Otros eran comunistas y socialdemócratas que habían intentado organizar una resistencia clandestina contra el régimen nazi. El doctor Víctor Matejka, un intelectual vienés que pasó 2 años en Mauthausen, escribió: «Los nazis nos mezclaron deliberadamente con criminales. Querían que nos matáramos entre nosotros para no ensuciarse las manos. Algunos cayeron en la trampa. Otros comprendieron el juego y encontraron la manera de resistir». El sistema de clasificación de prisioneros en Mauthausen era complejo y cruel. Cada categoría utilizaba triángulos de colores cosidos al uniforme: rojo para presos políticos, verde para delincuentes comunes, morado para testigos de Jehová, rosa para homosexuales y negro para asociales. Los testigos de Jehová formaron un grupo pequeño pero notable en Mauthausen. Se negaron a renunciar a su fe, incluso bajo tortura extrema. Muchos podrían haber obtenido la libertad inmediata
simplemente firmando un documento de renuncia a sus creencias religiosas. La mayoría prefirió morir. Franz Müller, testigo de Jehová que sobrevivió 4 años en Mauthausen, recordó: «Los guardias no entendían por qué no firmábamos ese papel. Era solo una firma y nos liberarían. Pero nuestra fe era más fuerte que nuestro miedo a la muerte. Eso los enfureció aún más». El grupo de los asociales fue particularmente trágico. Incluía a personas sin hogar, alcohólicos, prostitutas, personas con discapacidades mentales leves, cualquiera que los nazis consideraran improductivo para la sociedad. Muchos ni siquiera sabían por qué estaban allí. La mezcla deliberada de estos grupos creó tensiones constantes. Los delincuentes comunes despreciaban a los presos políticos, considerándolos traidores a la patria. Los presos políticos los veían como colaboradores del régimen. Los homosexuales y los testigos de Jehová sufrían discriminación incluso por parte de otros presos. Esta estrategia de división interna funcionó parcialmente, pero también generó una resistencia inesperada. Algunos presos políticos lograron convertir a delincuentes comunes, demostrándoles que ambos eran víctimas del mismo sistema. Se formaron alianzas improbables que salvaron muchas vidas. ¿Cómo imaginas vivir en esas condiciones de tensión constante entre grupos? Deja tu opinión en los comentarios. El sistema de control de Mauthausen era una máquina de terror y humillación perfectamente engrasada. En la cima de la jerarquía se encontraban los guardias de las SS, alemanes que veían el trabajo en el campo como una oportunidad profesional. Por debajo de ellos, una compleja red de colaboradores y víctimas que alternaban entre opresores y oprimidos. Franz Zireis dirigía todo el sistema desde su oficina en el centro del campo. Alto, delgado, siempre impecablemente uniformado, personificaba la frialdad burocrática del genocidio nazi. Para él, Mauthausen era simplemente un negocio que debía funcionar con la máxima eficiencia. Los guardias de las SS que trabajaban directamente con los prisioneros eran en su mayoría hombres jóvenes, muchos de ellos aún adolescentes. Recibían entrenamiento específico para deshumanizar a sus víctimas. Se les enseñaba a ver a los prisioneros como infrahumanos que merecían cualquier castigo. Georg Bachmayer, uno de los guardias más crueles de Mauthausen, tenía tan solo 23 años cuando empezó a trabajar en el campo. Ex estudiante universitario, encontraba un placer sádico en torturar a prisioneros intelectuales. Sus torturas preferidas incluían obligar a los profesores a comer sus propias heces u obligar a los médicos a operar sin el instrumental adecuado. Pero el verdadero instrumento de control diario eran los capos, prisioneros que recibían autoridad sobre otros prisioneros a cambio de privilegios. El sistema de capos creó una jerarquía interna que dividía a los prisioneros y facilitaba el control por parte de los alemanes. August Eigruber fue uno de los capos más temidos. Exdelincuente condenado por asesinato, recibía comida extra y mejores condiciones de vida a cambio de mantener la disciplina en el cuartel. Mataba a otros prisioneros por infracciones menores, siempre empleando métodos brutales que servían de ejemplo a los demás. El sistema funcionaba porque creaba ilusiones de privilegio y supervivencia. Un capo sabía que su posición dependía de mantener satisfechos a los guardias alemanes. Si relajaba la disciplina o mostraba compasión por los prisioneros bajo su mando, perdería sus privilegios y volvería a ser una víctima. Algunos capos intentaron equilibrar la situación, aparentando dureza, pero protegiendo en secreto a otros prisioneros siempre que era posible. Otto Wall, un preso político alemán que se convirtió en capo, guardaba comida extra y la distribuía discretamente entre los prisioneros más débiles. Fue ejecutado cuando los guardias lo descubrieron. Los castigos en Mauthausen se estandarizaron y se intensificaron. Las faltas menores conllevaban palizas públicas o horas extras de trabajo. Las faltas graves conducían al búnker, celdas de aislamiento, donde los prisioneros pasaban semanas sin alimentación adecuada. Las faltas más graves resultaban en ejecuciones públicas. Las ejecuciones públicas se llevaban a cabo en la plaza central del campo
y todos los prisioneros estaban obligados a presenciarlas. Los métodos variaban: ahorcamiento, fusilamiento, palizas. El objetivo era aterrorizar a los supervivientes y desalentar cualquier intento de resistencia. El doctor Krebsbach, médico jefe de Mauthausen, desarrolló métodos de ejecución científicos. Administraba inyecciones letales directamente al corazón, un experimento que practicó con cientos de prisioneros. Para él, era una forma más higiénica y eficiente de eliminar a los improductivos. El sistema terrorista operaba las 24 horas del día. Incluso de noche, los guardias realizaban inspecciones sorpresa en los barracones. Cualquier preso que fuera descubierto fuera de la cama, hablando con otros, o mostrando cualquier comportamiento sospechoso, era severamente castigado a la mañana siguiente. Este sistema de control total tenía un objetivo que trascendía el simple sadismo: quebrantar por completo la voluntad y la dignidad humana de los prisioneros. Los nazis comprendían que los hombres sin esperanza eran más fáciles de controlar y menos propensos a rebelarse. ¿Qué te impacta más de este sistema de control? ¿La crueldad de los guardias o la cooptación de algunas víctimas? Comparte tu opinión. El día en Mauthausen comenzaba a las 4:30 a.m., con el estridente sonido de una sirena que resonaba por todo el campo. Los prisioneros tenían exactamente 10 minutos para levantarse de sus camas, tablones de madera sin colchones ni almohadas, hacer sus necesidades y prepararse para el primer apel, pasar lista del día. El apel era una ceremonia humillante que podía durar horas. Miles de hombres permanecían firmes, sin importar el clima. Los guardias contaban una y otra vez, buscando cualquier excusa para prolongar la tortura. En invierno, las temperaturas alcanzaban los 20 grados bajo cero. Hans Marschalek, un preso político austriaco que sobrevivió 7 años en Mauthausen, describió la rutina. Apel fue nuestra primera muerte del día. Vi a hombres quedarse paralizados y desplomarse como estatuas de hielo. Los guardias los pateaban para ver si seguían vivos. Si no respondían, los arrastraban hasta la pila de cadáveres. Tras el desayuno matutino de Apel, llegaba el desayuno, medio litro de agua caliente color marrón, al que llamaban café, y a veces un trozo de pan negro duro como una piedra. Esa era toda la comida que recibían muchos prisioneros hasta el anochecer. El trabajo comenzaba a las 6 de la mañana y duraba de 12 a 14 horas, dependiendo de la época del año. Además de la cantera, los prisioneros trabajaban en la construcción de carreteras, en fábricas de armas y en la ampliación del propio campo. Todo ello sin herramientas, equipo de seguridad ni descansos adecuados. La comida era deliberadamente insuficiente. La dieta oficial de Mauthausen aportaba entre 1.100 y 1.750 calorías diarias, la mitad de lo que necesitaban los hombres que realizaban trabajos pesados. La sopa del almuerzo consistía en agua con unas hojas de col flotante y, con suerte, trocitos de patata o nabo. Antonio Hernández, republicano español, recordaba: el hambre era una presencia física constante. Dolía en el estómago, pero también en la cabeza, en los huesos. Soñábamos con comida, hablábamos de comida. Algunos hombres enloquecieron y empezaron a comer tierra o papel. Las condiciones sanitarias eran deliberadamente degradantes. No había papel higiénico, jabón ni toallas. Los retretes eran hoyos en el suelo, sobre los cuales los hombres se sentaban en cuclillas en filas. El tiempo permitido para usar el retrete era estrictamente limitado, a menudo imposible de cumplir debido a la disentería, que afectaba a casi todos los presos. La noche traía poco alivio. Los barracones, diseñados para 200 hombres, a veces albergaban a más de 600. Los prisioneros dormían hacinados en literas de 3 niveles, a menudo 3 hombres compartiendo el espacio destinado a uno. El hedor a cuerpos sucios, enfermos y moribundos era insoportable. Las enfermedades se propagaron rápidamente: tifus, disentería, tuberculosis, neumonía. No había medicamentos ni tratamiento médico real. La enfermería del campo era en realidad un lugar donde se seleccionaba a los prisioneros enfermos para su ejecución, ya que los nazis consideraban el tratamiento médico un desperdicio de recursos.
Durante el invierno, la situación se volvió aún más desesperada. Los uniformes a rayas de los prisioneros eran de tela fina, inadecuada para el clima austriaco. Muchos no contaban con calzado adecuado, solo zuecos de madera que les lastimaban los pies y no les protegían del frío. El aislamiento en Mauthausen era total. A diferencia de otros campos, no llegaban cartas ni paquetes de familiares. Los prisioneros desconocían si sus familias estaban vivas o muertas, si la guerra continuaba o si existía alguna esperanza de liberación. Esta absoluta incertidumbre destrozó psicológicamente a muchos hombres. Los suicidios eran comunes. Algunos se lanzaban contra las vallas electrificadas, otros simplemente dejaban de comer y se dejaban morir. Los guardias incluso lo fomentaban, ofreciendo premios a quienes se quitaban la vida de la forma más creativa. ¿Te imaginas vivir un solo día en esas condiciones? ¿Cómo crees que era posible mantener la cordura? Comparte tu opinión. En Mauthausen, la medicina se pervirtió hasta convertirse en un instrumento de tortura y muerte. Bajo la supervisión del doctor Eduard Krebsbach, médico jefe del campo, los prisioneros fueron sometidos a experimentos que violaban todos los principios de la ética médica y la dignidad humana. Krebsbach era un hombre culto, graduado en medicina por la Universidad de Múnich y un miembro respetado de la comunidad médica alemana antes de unirse a las SS. Su transformación en torturador revela cómo los profesionales con formación pueden corromperse cuando los sistemas totalitarios legitiman la crueldad. Los experimentos comenzaron en 1941, oficialmente para apoyar el esfuerzo bélico alemán. En la práctica, eran torturas sádicas disfrazadas de investigación científica. Los prisioneros eran sometidos a pruebas de resistencia al frío extremo, inyecciones de sustancias tóxicas y cirugías sin anestesia. Los experimentos de hipotermia eran particularmente crueles. Los prisioneros eran sumergidos en tanques de agua helada hasta perder el conocimiento, y luego se les recalentaba mediante diversos métodos para comprobar cuál era el más efectivo. Muchos morían en el proceso, otros sufrían secuelas permanentes. Sigmund Rascher, médico de la Luftwaffe que trabajaba en Mauthausen, realizó experimentos de baja presión atmosférica. Los prisioneros fueron colocados en cámaras que simulaban altitudes de hasta 20.000 metros. La descompresión les provocó hemorragias internas, convulsiones y una muerte agonizante. El doctor Aribert Heim, conocido como el Doctor Muerte, practicaba cirugías experimentales en prisioneros conscientes. Extraía órganos sin anestesia, amputaba miembros sanos e inyectaba sustancias químicas directamente en el corazón. Para él, los prisioneros eran simplemente material de laboratorio. Los presos homosexuales fueron sometidos a experimentos específicos para curar su orientación sexual. Recibieron inyecciones de hormonas, fueron sometidos a descargas eléctricas y algunos incluso fueron castrados. El objetivo declarado era encontrar una cura científica para la homosexualidad. Richard Grun, un artista gay que sobrevivió a estos experimentos, escribió: «Nos trataban como ratas de laboratorio, pero las ratas reciben más compasión. Para ellos, éramos menos que animales. Éramos cosas que podían destruir para satisfacer su curiosidad científica». Experimentos farmacológicos probaron nuevos medicamentos en prisioneros enfermos. En lugar de intentar curarlos, los médicos probaron diferentes dosis para ver cuál causaba la muerte más rápida o el mayor sufrimiento. La tuberculosis, la neumonía y la disentería se intensificaron deliberadamente para la observación científica. Prisioneros gitanos fueron utilizados en experimentos raciales que buscaban demostrar las teorías nazis sobre la inferioridad genética. Midieron cráneos, extrajeron sangre y realizaron pruebas de inteligencia fraudulentas. Familias enteras fueron asesinadas para que sus cerebros pudieran ser estudiados en laboratorios alemanes. Los experimentos de esterilización forzada buscaban métodos eficientes para impedir la reproducción de poblaciones consideradas indeseables. Los hombres recibían inyecciones que anulaban su fertilidad y las mujeres
se sometían a cirugías que las esterilizaban. Johann Kickinger, un preso que trabajó como asistente forzado en el laboratorio médico, testificó: «Vi cosas que todavía me provocan pesadillas 60 años después. Hombres gritando durante cirugías sin anestesia, cadáveres de niños conservados en formol, médicos hablando de tortura como si fuera ciencia». Los resultados de estos experimentos carecían de valor científico real. Eran pseudociencia motivada por el sadismo y la ideología racial. Aún así, algunos médicos alemanes continuaron con esta investigación hasta los últimos días de la guerra, destruyendo las pruebas solo cuando se acercaron los aliados. Lo más inquietante es que estos crímenes fueron cometidos por profesionales con formación que juraron el juramento hipocrático de no hacer daño. Esto demuestra cómo la educación y la cultura no son garantía contra la barbarie cuando los sistemas totalitarios corrompen instituciones respetadas. Tras la guerra, pocos de estos médicos recibieron un castigo adecuado. Muchos rehicieron sus carreras discretamente, algunos incluso recibiendo honores médicos. La justicia tardía o inexistente dejó profundas cicatrices en los sobrevivientes y planteó interrogantes sobre cómo las sociedades permiten tales crímenes. ¿Cómo pudieron los profesionales médicos violar tan completamente sus principios éticos? ¿Qué nos enseña esto sobre los peligros de los regímenes totalitarios? Comparte tu opinión. Incluso en el entorno más opresivo de Mauthausen, florecieron formas sutiles y valientes de resistencia humana. No había posibilidad de revueltas armadas ni de fugas masivas, pero los presos desarrollaron redes de solidaridad que salvaron miles de vidas y preservaron la dignidad humana. La resistencia comenzó con pequeños actos de humanidad. Compartir un trozo de pan con alguien más débil significaba reducir las propias posibilidades de supervivencia. Esconder a un prisionero enfermo durante la selección de los ejecutantes era arriesgar la propia muerte. Pero estos gestos ocurrían a diario. Los presos políticos, especialmente comunistas y socialdemócratas alemanes y austriacos, fueron los primeros en organizar redes clandestinas. Tenían experiencia en actividades encubiertas y comprendían la importancia de la organización para resistir la opresión. Hans Marschalek, socialdemócrata austriaco, se convirtió en uno de los líderes de la resistencia interna. Trabajaba en las oficinas administrativas del campo, lo que le permitía acceder a información importante: la llegada de nuevos transportes, qué prisioneros estaban destinados a ser ejecutados y los cambios en las órdenes de los comandantes alemanes. La información era el arma principal de la resistencia. Conocer con antelación las ejecuciones les permitía ocultar a los más vulnerables. Estar al tanto de la llegada de nuevos transportes permitía preparar el apoyo para los recién llegados. Toda información compartida salvaba vidas. Joaquín López Raimundo, comunista español, organizó una red que llevaba comida extra a los presos más débiles. Trabajando en la cocina, logró ocultar pequeñas raciones que se distribuían en secreto durante la noche. El riesgo era enorme. Ser capturado significaba la ejecución inmediata. La educación clandestina era otra forma de resistencia. Los maestros presos enseñaban discretamente durante los descansos del trabajo. Un matemático polaco enseñaba cálculo usando trozos de carbón en el suelo. Un poeta francés recitaba versos de memoria durante las marchas al trabajo. Louis Deblé organizaba clases de historia francesa y europea para jóvenes prisioneros. Era nuestra manera de decirles a los nazis que no podrían destruir nuestra cultura, explicó años después. Cada poema memorizado, cada ecuación enseñada, era una victoria contra la barbarie. La medicina clandestina salvó innumerables vidas. El doctor Miklós Nyírsly, médico húngaro, robó medicamentos de la enfermería oficial y creó una red secreta de tratamientos en los barracones. Otros presos con conocimientos médicos improvisaron vendajes con trapos y tratamientos con hierbas que conseguían en la cocina. Las redes religiosas también se resistieron. Sacerdotes católicos celebraban misas secretas con trozos de pan robado. Rabinos organizaban ceremonias judías discretas, a menudo con oraciones susurradas.
Pastores protestantes bautizaban a presos conversos con agua del grifo. Preservar la memoria fue una forma crucial de resistencia. Sabiendo que los nazis intentarían negar sus crímenes, los prisioneros organizaron un sistema de documentación secreta. Memorizaban los nombres de los muertos, las fechas de las ejecuciones, los métodos de tortura y los nombres de los perpetradores. Nico Rost, periodista neerlandés, logró llevar un diario detallado durante 2 años en Mauthausen. Escribía en pequeños trozos de papel que escondía entre su ropa y luego enterraba en lugares marcados en secreto. Su objetivo era preservar las pruebas del mundo exterior. El sabotaje económico era otra forma de resistencia. Los prisioneros que trabajaban en la producción de armas introducían defectos sutiles que causaban fallos en el campo de batalla. Las máquinas se dañaban accidentalmente. Se producían proyectiles con medidas incorrectas. Franz Dahlem, un comunista alemán, organizó una red de sabotaje en la fábrica de municiones del campo. Consiguieron reducir la producción en un 40%, sin que los supervisores alemanes se dieran cuenta de inmediato. Al descubrirlo, ejecutaron a varios sospechosos, pero la red continuó. Estas redes de resistencia demuestran que, incluso en las peores circunstancias, los seres humanos encuentran maneras de mantener su dignidad y ayudarse mutuamente. Fueron actos de heroísmo cotidiano que demostraron que ni toda la crueldad del mundo puede destruir por completo el espíritu humano. ¿Qué tipo de resistencia te impresiona más? ¿Cómo imaginas que reaccionarías en una situación similar? Comparte tu opinión en los comentarios. Mauthausen no era un campo aislado, sino el centro de una vasta red de más de 40 subcampos dispersos por Austria y las regiones vecinas. Esta red transformó gran parte del país en un inmenso complejo de trabajo esclavo y exterminio gradual. Los subcampos tenían diferentes propósitos económicos, pero todos compartían la misma característica. Eran fábricas de muerte lenta, donde los prisioneros eran explotados hasta el agotamiento total y luego descartados como material usado. Gusen era el subcampo más grande y mortífero, ubicado a pocos kilómetros de Mauthausen. Construido en 1940, inicialmente para prisioneros polacos, Gusen se expandió rápidamente para albergar a miles de prisioneros de toda Europa. Las condiciones eran incluso peores que en el campo principal. En la cantera de Gusen, los prisioneros trabajaban en túneles subterráneos donde la empresa alemana Messerschmitt fabricaba aviones de combate. El trabajo se realizaba bajo tierra, en condiciones de mala ventilación, humedad constante y riesgo constante de derrumbe. Miles murieron enterrados vivos o por enfermedades pulmonares. Pierre-Serge Chaumoff, un ingeniero francés deportado a Gusen, lo describió. Era trabajar en el infierno, 12 horas al día cavando túneles en la roca, respirando polvo y gases tóxicos. Vi a hombres fuertes convertirse en fantasmas en cuestión de semanas. Ebensee, otro subcampo importante, albergaba fábricas de cohetes V-2. Miles de prisioneros, muchos de ellos técnicos e ingenieros altamente cualificados, fueron obligados a producir las armas milagrosas que Hitler creía que ganarían la guerra. La ironía era cruel. Expertos construyendo instrumentos de guerra que se usarían contra sus propios países. El subcampo de Melk empleó a prisioneros en la construcción de una central hidroeléctrica en el río Danubio. Trabajaban en condiciones extremas, a menudo sumergidos hasta la cintura en agua helada, cargando pesadas rocas para construir los cimientos de la planta. La hipotermia y el ahogamiento eran causas comunes de muerte. En Steyr-Munichholz, los prisioneros fabricaban armas automáticas para la empresa Steyr-Daimler-Puch. Las condiciones de seguridad eran inexistentes. Explosiones accidentales mataban a decenas de personas cada semana. Los prisioneros que perdían dedos o manos en accidentes eran ejecutados inmediatamente por ser inútiles. El sistema de rotación entre subcampos formaba parte de la estrategia de exterminio. Cuando los prisioneros se debilitaban demasiado en un campo, eran transferidos a otro, donde el trabajo era aún más brutal. Esta rotación aceleraba las muertes y obstaculizaba la formación de redes de solidaridad entre los prisioneros.
Louis Hefliger, representante de la Cruz Roja Suiza que visitó algunos subcampos en 1945, quedó impactado. Cada campo era peor que el anterior. Era como si los nazis compitieran para ver quién podía crear las condiciones más inhumanas. Los subcampos para mujeres, aunque más pequeños, eran igualmente brutales. En Hirtenberg, las mujeres producían munición en condiciones extremadamente peligrosas. Trabajaban con sustancias químicas tóxicas sin protección, lo que provocó intoxicaciones y muertes masivas. El transporte entre campos era otra forma de tortura. Los prisioneros enfermos eran hacinados en camiones abiertos durante horas de viaje bajo el frío austriaco. Muchos morían durante el transporte. Sus cuerpos simplemente eran abandonados en las carreteras. La administración de estos subcampos requería una burocracia compleja y eficiente. Se registraba cada movimiento de prisioneros, se documentaba cada muerte y se catalogaba cada orden de trabajo. Esta eficiencia alemana aplicada al genocidio creó el sistema de exterminio más organizado de la historia. Empresas alemanas y austriacas competían por la mano de obra esclava en los subcampos. BMW, Volkswagen, Siemens, Henkel y decenas de otras empresas establecieron fábricas cerca de los campos para explotar la mano de obra no remunerada. Se lucraron con miles de millones de dólares gracias al sufrimiento de los prisioneros. Lo más inquietante es que esta red de horror operaba a plena vista de la población civil. Los subcampos se ubicaban cerca de ciudades y pueblos. Los trabajadores austriacos veían a diario a los prisioneros esqueléticos, oían los disparos de las ejecuciones y olían los crematorios. Tras la guerra, muchas de estas empresas alegaron desconocimiento de las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, los documentos revelan que sus directivos visitaban regularmente los campos, negociaban directamente con los comandantes de las SS e incluso sugerían mejoras en la explotación de los prisioneros. ¿Cómo pudieron sociedades enteras fingir no ver esta red de horror que opera a su alrededor? ¿Qué nos enseña esto sobre la complicidad colectiva? Comparte tu opinión. Mayo de 1945. Las tropas estadounidenses de la 11ª División Blindada se acercaban a Mauthausen cuando empezaron a notar señales inquietantes. Un olor nauseabundo impregnaba el aire. Columnas de humo se alzaban a lo lejos. En los caminos se encontraron con hombres esqueléticos con uniformes a rayas que parecían fantasmas deambulando. Lo que los soldados estadounidenses encontraron en Mauthausen superó su imaginación más descabellada. Ni siquiera los veteranos que habían luchado en múltiples frentes de la Segunda Guerra Mundial habían visto nada comparable a la magnitud del horror sistémico que descubrieron. Louis Hefliger, representante de la Cruz Roja Suiza, había logrado llegar al campo unos días antes que las tropas estadounidenses. En una negociación desesperada con el comandante Franz Ziereis, salvó miles de vidas al impedir que los nazis ejecutaran a todos los prisioneros restantes antes de huir. Cuando los tanques estadounidenses cruzaron las puertas de Mauthausen el 5 de mayo de 1945, encontraron a unos 20.000 prisioneros aún con vida. Pero muchos estaban tan debilitados que murieron en las primeras semanas tras la liberación, incapaces de recuperarse de años de desnutrición y tortura. El teniente Albert Rosenberg, uno de los primeros oficiales estadounidenses en entrar al campo, describió la escena. No había palabras para describir lo que vimos. Montones de cadáveres apilados como leña, hombres de menos de 40 kilos aún con vida. El olor era indescriptible, muerte, enfermedad, desesperación. Los liberadores encontraron evidencia de crímenes incomprensibles, habitaciones llenas de cabello humano cortado a prisioneros, montañas de gafas, dientes de oro y zapatos, hornos crematorios aún calientes, cámaras de gas camufladas como duchas. Era la infraestructura industrial del genocidio. Para muchos presos, la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Tras años de ser tratados como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudar, no para causar más sufrimiento. Algunos se escondieron, otros permanecieron inmóviles, incapaces de reaccionar.
El doctor James Mahoney, médico militar estadounidense, trabajó incansablemente para salvar a los supervivientes. Era una carrera contrarreloj. Muchos estaban tan desnutridos que sus cuerpos no podían procesar los alimentos normales. Tuvimos que reaprender a alimentar a seres humanos que habían sido sistemáticamente privados de alimentos. Los soldados estadounidenses obligaron a la población civil austríaca de las localidades vecinas a visitar el campo y comprobar por sí mismos lo sucedido. Muchos austriacos afirmaron desconocer la existencia del campo, a pesar de que Mauthausen llevaba 7 años operando en su región. Las fotografías y películas tomadas por los liberadores se convirtieron en documentos históricos cruciales. Por primera vez, el mundo vio imágenes claras de lo que realmente implicaba el sistema de campos de concentración nazi. Estas imágenes conmocionaron a la opinión pública mundial y ayudaron a esclarecer la realidad de los crímenes nazis. Hans Marschalek, uno de los supervivientes que se convertiría en el historiador del campo, colaboró de inmediato con los estadounidenses para preservar las pruebas. Sabíamos que era crucial documentarlo todo antes de que intentaran negarlo. Había que registrar cada nombre de los muertos, cada método de tortura, cada responsable. El descubrimiento de Mauthausen por los aliados reveló no solo la magnitud de los crímenes nazis, sino también la complicidad de empresas, instituciones y la población civil. Los documentos encontrados mostraron cómo el campo se integró en la economía austriaca. Irónicamente, muchos de los criminales de guerra de Mauthausen escaparon a la justicia. Franz Siereis fue capturado y murió durante el interrogatorio, pero cientos de guardias de las SS simplemente se mezclaron con la población civil y nunca fueron procesados. Los primeros meses tras la liberación fueron caóticos. Muchos supervivientes no tenían a dónde ir. Sus familias habían sido asesinadas, sus hogares destruidos, sus países ocupados. Algunos permanecieron en Mauthausen durante meses, ahora como personas libres, pero aún sin destino. Organizaciones internacionales como la Cruz Roja y posteriormente la ONU trabajaron para repatriar a los sobrevivientes, pero para muchos, especialmente judíos de países de Europa del Este, regresar significó enfrentarse a un antisemitismo persistente y a la confiscación de bienes. La liberación de Mauthausen no solo marcó el fin de un campo de concentración, sino que reveló al mundo la magnitud del genocidio nazi. Sentó precedentes legales y morales que influirían en el derecho internacional y en el concepto de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo imaginas que fue ese primer contacto entre liberadores y sobrevivientes? ¿Qué sentimientos debieron sentir al presenciar tal crueldad sistemática? Comparte tu opinión. A diferencia de Auschwitz, que se convirtió en un símbolo mundial del Holocausto, Mauthausen permaneció en la sombra de la memoria histórica durante décadas. Esta ausencia no fue accidental. Fue resultado de decisiones políticas, intereses económicos y un silencio colectivo que benefició a muchos en la Austria de la posguerra. Inmediatamente después de la liberación, surgió la urgente necesidad de documentar los crímenes de Mauthausen. Organizaciones internacionales, sobrevivientes y algunos gobiernos aliados trabajaron para preservar las pruebas y los testimonios. Pero este interés inicial pronto se topó con una fuerte resistencia. La Guerra Fría cambió las prioridades internacionales. Austria, estratégicamente ubicada entre Occidente y el bloque soviético, se volvió más valiosa como aliada que como recordatorio de los crímenes nazis. El país negoció hábilmente su posición, logrando ser tratada como la primera víctima de Hitler, en lugar de como una cómplice activa. Esta narrativa de victimización austríaca pasó por alto convenientemente el hecho de que muchos de los peores criminales de Mauthausen eran austríacos, que las empresas austríacas se beneficiaban del trabajo esclavo y que la población local era perfectamente consciente de la existencia y el funcionamiento del campo. Hans Marschalek, un sobreviviente que dedicó su vida a preservar la memoria de Mauthausen, enfrentó décadas de indiferencia oficial. Intentaron silenciarnos. Dijeron que era mejor olvidar el pasado y mirar hacia el futuro. Pero ¿cómo podríamos olvidar a nuestros muertos?
Las empresas que habían recurrido a mano de obra esclava reconstruyeron rápidamente su reputación en la posguerra. BMW, Siemens, Steyr, Daimler-Puch y otras nunca fueron debidamente responsabilizadas. Muchas se convirtieron en gigantes industriales respetados, mientras que sus víctimas permanecieron en el olvido. El propio sitio de Mauthausen estuvo abandonado durante años, a diferencia de otros campos que se convirtieron inmediatamente en monumentos conmemorativos. Mauthausen fue parcialmente demolido y sus terrenos se utilizaron para viviendas y agricultura. No fue hasta 1975 que se erigió un monumento conmemorativo propiamente dicho. La educación austriaca también contribuyó a este olvido. Durante décadas, los libros de texto escolares minimizaron el papel de Austria en el nazismo. Generaciones enteras crecieron aprendiendo sobre Mauthausen como algo realizado por los alemanes en Austria, no como resultado de la participación activa de los austriacos. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis y superviviente de Mauthausen, luchó incansablemente para mantener viva la memoria del campo. Olvidar a nuestros muertos sería matarlos una segunda vez. Cada nombre olvidado es una victoria póstuma para los asesinos. Los juicios por crímenes de guerra relacionados con Mauthausen fueron limitados y se demoraron. Muchos responsables vivieron vidas tranquilas en la Austria y Alemania de la posguerra. Franz Stangl, comandante de otros campos, fue capturado recién en 1967. Cientos de otros nunca fueron procesados. Latinoamérica se convirtió en refugio para muchos criminales de Mauthausen. Con identidades falsas y la ayuda de redes de evasión, exguardias de las SS se asentaron en Argentina, Brasil y otros países. Algunos fueron descubiertos décadas después, ya ancianos y protegidos por prescripción legal. La geografía también contribuyó a su descuido. Mauthausen se encontraba en la Austria rural, lejos de los grandes centros urbanos que atraen al turismo conmemorativo. Carecía de la infraestructura y la accesibilidad de otros monumentos conmemorativos más famosos. Irónicamente, el propio éxito de otros monumentos conmemorativos del Holocausto ha socavado la visibilidad de Mauthausen. Auschwitz se convirtió en sinónimo de genocidio nazi, absorbiendo la atención pública y educativa. Mauthausen permaneció como una nota a pie de página en la historia. La comunidad internacional tampoco ha logrado preservar adecuadamente la memoria de Mauthausen. Las organizaciones que surgieron para combatir la negación del Holocausto y preservar su memoria se centraron principalmente en campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Solo en las últimas décadas ha resurgido el interés por Mauthausen. Nuevas investigaciones, testimonios de supervivientes antes de morir y una renovada educación han comenzado a rescatar del olvido la historia del campo. El documental Los Libertadores, 1993, y varias obras académicas recientes han devuelto la conciencia pública sobre Mauthausen. Los supervivientes mayores finalmente han encontrado un público dispuesto a escuchar sus testimonios. Hoy en día, el monumento conmemorativo de Mauthausen recibe miles de visitantes al año, aunque aún son muchos menos que otros sitios conmemorativos del Holocausto. Las exposiciones permanentes cuentan la historia completa del campo, incluyendo la participación activa de austriacos y comercios locales. La lección del olvido en Mauthausen es clara. La memoria histórica no se preserva sola. Requiere esfuerzo activo, educación continua y resistencia contra intereses que prefieren el silencio. Cuando las sociedades optan por olvidar sus crímenes, crean las condiciones para que se repitan. Los sobrevivientes de Mauthausen que dedicaron su vida a preservar esta memoria no solo honraban a sus muertos, cumplían una responsabilidad moral con las generaciones futuras. Asegurar que la humanidad aprendiera de sus peores errores. El resurgimiento de la extrema derecha en Europa hace que este recuerdo sea aún más crucial. Mauthausen no fue solo un crimen del pasado, sino una advertencia sobre las consecuencias finales del odio, la intolerancia y la deshumanización sistémica. ¿Por qué crees que algunos recuerdos históricos se conservan mientras que otros se olvidan? ¿Cómo podemos garantizar que crímenes como el de Mauthausen no se repitan?
Comparte tu opinión y ayuda a mantener viva esta memoria, una memoria que no se puede olvidar. La próxima historia que debes conocer, de Ravensbrück a los horrores de Mauthausen. Acabas de ver una de las historias más impactantes y necesarias de la Segunda Guerra Mundial. La brutal realidad de Ravensbrück, el campo de concentración que los nazis crearon específicamente para destruir a las mujeres. Presenciaste cómo más de 130.000 mujeres de toda Europa fueron sometidas a torturas inimaginables, experimentos médicos sádicos y una deshumanización sistemática que desafía nuestra comprensión. Pero si Ravensbrück les impactó con su crueldad específica contra las mujeres, necesito prepararles para algo aún más inquietante. Existe otro campo nazi que superó a todos los demás en brutalidad absoluta. Un lugar donde la crueldad no conocía género, edad ni nacionalidad. Un campo que ha sido literalmente borrado de los libros de historia durante décadas. La historia que viene después de Ravensbrück. El video que se reproduce ahora en su pantalla los llevará a Mauthausen, Austria. Y para ser honestos, si lo que vieron sobre Ravensbrück les impactó, Mauthausen los dejará sin palabras. Porque si bien Ravensbrück fue diseñado específicamente para destruir mujeres, Mauthausen fue creado con un propósito aún más siniestro: ser el campo de concentración del que literalmente nadie debería salir con vida. Mauthausen fue clasificado por los propios nazis como de categoría tercera, el nivel más alto de severidad de todo el sistema de campos de concentración. Era allí donde enviaban a quienes consideraban enemigos irredimibles del Reich. La frase de bienvenida que los guardias repetían a cada nuevo prisionero era aterradora. Entraron aquí por la puerta, pero solo saldrán por la chimenea del crematorio. ¿Pero por qué les cuento esto ahora? ¿Por qué, tras enterarse de la tragedia de Ravensbrück, deberían someterse a otra prueba histórica? ¿Por qué Mauthausen completa la historia de Ravensbrück? La historia de Ravensbrück que acabas de ver te mostró cómo los nazis usaron el género como arma de destrucción. Viste cómo transformaron la maternidad en tortura, cómo pervirtieron la medicina en sadismo, cómo crearon un sistema específico para quebrantar el espíritu femenino. Mauthausen te muestra la otra cara de la misma moneda, cómo los nazis crearon el sistema de trabajo esclavo más brutal jamás documentado, donde hombres de toda Europa fueron literalmente obligados a trabajar hasta la muerte, extrayendo granito para los proyectos megalómanos de Hitler. Si en Ravensbrück viste cómo las guardias podían ser tan crueles como los hombres, en Mauthausen descubrirás cómo jóvenes alemanes comunes se transformaron en los torturadores más sádicos de la historia. Si en Ravensbrück presenciaste la resistencia a través de la solidaridad femenina, en Mauthausen aprenderás cómo hombres físicamente destrozados encontraron la fuerza para actos de heroísmo que salvaron miles de vidas. El campo que la historia intentó borrar. Esto es lo más inquietante. Mauthausen fue olvidado deliberadamente. Mientras Auschwitz se convirtió en un símbolo mundial del Holocausto, mientras Bergen-Belsen conmocionó al mundo al ser liberado, Mauthausen permaneció en la sombra durante décadas. ¿Por qué? Porque Mauthausen reveló una verdad aún más incómoda que los otros campos. Mostró cómo sociedades enteras, no solo alemanas, sino también austriacas, empresas internacionales y la población civil, colaboraron activamente en el genocidio. Mostró cómo el trabajo esclavo impulsó la economía europea de una manera que nadie quiso reconocer después de la guerra. Las mismas empresas que utilizaron mano de obra esclava en Mauthausen, BMW, Siemens, Steyr, Daimler, Puch, se convirtieron en gigantes respetados en la posguerra. Austria logró presentarse como la primera víctima de Hitler, en lugar de como un cómplice activo. Era más conveniente olvidar Mauthausen que afrontar estas incómodas verdades. Crueldad que superó todos los límites. Si creías que los experimentos médicos en Ravensbrück eran la cúspide de la crueldad nazi, necesitas saber lo que ocurrió en la cantera de Mauthausen. Allí, obligaban a los prisioneros a cargar bloques de granito de 50 kilogramos por 186 escalones excavados en la roca. Cualquiera que tropezara era golpeado hasta la muerte,
Quienes no podían levantar el peso eran arrojados desde lo alto de la cantera, una caída de más de 50 metros. Los nazis lo llamaban salto en paracaídas. Los guardias obligaban a los prisioneros a saltar. Cuando uno se negaba, lo empujaban. Los demás eran obligados a observar como una lección educativa. Pero había algo aún peor que la crueldad física, la crueldad psicológica. En Mauthausen, los nazis desarrollaron métodos para quebrantar por completo la dignidad humana. Mezclaron deliberadamente a delincuentes comunes con presos políticos, creando tensiones internas que facilitaban el control. Usaron el hambre como arma psicológica, haciendo que los presos compitieran entre sí por las sobras de comida. Los olvidados dentro de los olvidados. Si las mujeres de Ravensbrück fueron olvidadas durante décadas, las prisioneras de Mauthausen se enfrentaron a un doble olvido. Primero, porque el propio campo fue borrado de la historia. Segundo, porque entre las prisioneras había grupos que la propia comunidad de supervivientes prefería no recordar. Homosexuales marcados con triángulos rosas. Gitanos exterminados en sus familias. Testigos de Jehová que podrían haber obtenido la libertad inmediata simplemente firmando un documento renunciando a su fe, pero decidieron morir. Prisioneros de guerra soviéticos, tratados peor que animales. Cada uno de estos grupos tiene una historia específica de sufrimiento que se ha perdido en la narrativa general del campamento. Son historias dentro de una historia, tragedias dentro de una tragedia. ¿Por qué esta historia es urgente ahora? Quizás te preguntes, ¿por qué necesito experimentar este dolor de nuevo? ¿Por qué, después de Ravensbrück, someterme a otra angustia histórica? La respuesta reside en lo que observamos en el mundo actual. El resurgimiento de los movimientos de extrema derecha en Europa y América, la normalización del discurso de odio, la deshumanización de grupos enteros, la erosión interna de las democracias. Ravensbrück les mostró cómo la crueldad puede dirigirse específicamente contra las mujeres. Mauthausen les mostrará cómo sociedades enteras pueden volverse cómplices de sistemas de opresión. Les muestra las señales de alerta que no podemos volver a ignorar. La conexión entre el pasado y el presente. Al ver el video sobre Mauthausen, comprenderás conexiones que no son evidentes a simple vista. Verás cómo las empresas que colaboraron con el nazismo siguen operando hoy en día, a menudo sin haber pagado lo suficiente por sus crímenes. Descubrirás cómo las técnicas deshumanizantes empleadas en Mauthausen reaparecen en los conflictos modernos. Comprenderás cómo el trabajo esclavo, que creíamos abolido, en realidad solo ha cambiado de forma y sigue existiendo en diversas partes del mundo. Y lo más importante, verán cómo personas comunes se convirtieron en perpetradores y cómo otras personas igualmente comunes encontraron el coraje para resistir. Esta es la lección más crucial de Mauthausen. Cualquiera puede volverse cómplice de sistemas opresivos, pero también cualquiera puede elegir resistir. Lo que descubrirás. El vídeo sobre Mauthausen te llevará en un viaje que comienza con la llegada de los primeros prisioneros en 1938 y termina con su liberación en 1945. Pero más que una cronología, es una exploración de las profundidades de la capacidad humana, tanto para el bien como para el mal. Escucharás historias de sobrevivientes que mantuvieron su humanidad en condiciones imposibles. Comprenderás cómo redes secretas de solidaridad salvaron miles de vidas. Verás cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay personas que eligen hacer lo correcto. También comprenderás por qué se ha olvidado Mauthausen y cómo este olvido sirve a intereses que prefieren no afrontar verdades incómodas sobre la complicidad y la responsabilidad colectiva. ¿Por qué es importante su participación? Al hacer clic en el video sobre Mauthausen, no solo estás consumiendo contenido histórico, participas en un acto de resistencia contra el olvido. Te unes a una comunidad de personas que creen que conocer estas historias es nuestra responsabilidad como seres humanos. Cada vista, cada comentario, cada publicación compartida es una forma de garantizar que estas voces no vuelvan a silenciarse. Es una forma de honrar la memoria
de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. El compromiso con la memoria Ravensbrück y Mauthausen no son solo historias, son advertencias. Son recordatorios de que la barbarie puede surgir de sociedades aparentemente civilizadas, puede ser perpetrada por personas aparentemente normales y puede ser aceptada por comunidades aparentemente decentes, pero también son testimonio de la resiliencia humana. Demuestran que incluso en las peores circunstancias, las personas encuentran maneras de mantener su dignidad, proteger a los demás y preservar su humanidad. Ver el video sobre Mauthausen después de aprender sobre Ravensbrück completa un ciclo de comprensión sobre cómo funcionan los sistemas de opresión y cómo podemos resistirlos. Es comprender que nuestra responsabilidad como seres humanos no termina con conocer estas historias. Comienza allí. Haz clic en el video sobre Mauthausen ahora, no porque sea fácil de ver, sino porque es necesario, porque estas voces merecen ser escuchadas, porque la memoria es nuestra arma más poderosa contra la repetición de la historia, porque honrar el pasado es la única manera de proteger el futuro. La historia de Mauthausen te espera. Es una historia que te marcará, te transformará y te brindará una comprensión más profunda de la capacidad de la humanidad para el mal y la resistencia. Es la continuación natural del viaje que iniciaste con Ravensbrück. No dejes que estas voces vuelvan a caer en el olvido. Haz clic ahora y descubre por qué Mauthausen es el campo que la historia ha intentado borrar de la memoria.